Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Hoy tenemos una conferencia yo creo que muy interesante, pasado, presente y futuro de la hispanidad. Esta conferencia va a estar presentada por doña Sonsoles Queipo de Llano y la va a impartir Patricio Lons y Manuel Serna Vega. Yo creo que va a ser del agrado de todos nosotros. Muchas gracias por su presencia y les voy a dejar a ellos para que Sonsoles comience a la presentación de ellos. Muchas gracias, Sonsoles. Y a vosotros, pues ya vamos a disfrutar, ya lo veréis. Gracias. Gracias, Gloria, y bueno, gracias a cada uno de los que compartís este tiempo y este espacio, tanto presencial como virtualmente con nosotros, para hacer un análisis del que se va a encargar Patricio Lons, desde la perspectiva histórica de lo que ha sido la hispanidad. Manuel se va a encargar un poquitín del momento presente y juntos vamos a construir un poco cuál es el futuro de esa hispanidad que visualizamos y hacia la que nos dirigimos, ¿no? Tenemos a Patricio Lons. Patricio es un consagrado escritor, es periodista argentino y está dedicado al revisionismo e investigación histórica. Para los que no le conozcáis, tiene una comunidad hispanista y es el director del canal de YouTube Historia con Patricio Lons. Tiene más de 200.000 suscriptores y dedica su vida a la divulgación y concienciación de esa historia hispana real, ¿no? Por otra parte, tenemos a Manuel Serna Vega, que es economista, es conferenciante, es escritor también y, sobre todo, está enfocado en el área financiera. Tiene una comunidad hispana también muy amplia y es un defensor de la hispanidad desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, ¿no? Muchas gracias a cada uno, espero que disfrutemos todos. Os voy a pedir que las reflexiones, las preguntas y todo lo que pueda construir en esta narrativa y en estas ideas para crear este futuro de la hispanidad, las guardemos para el final y damos paso a Patricio. Bueno, muchísimas gracias al Centro Riojano por recibirme. Llamándose así me hace sentir en casa, ya que tenemos una provincia hermana en la Argentina y vi que había una placa de la provincia de La Rioja, de mi tierra, de mi patria, aquí en mi madre patria. Lo cual hace que en realidad, caminando por España, nunca nos sintamos lejos de casa. Cuando uno camina a cualquier pueblo de España, no tiene la sensación de estar en un lugar exótico. Uno dice, bueno, más allá de las tonadas, pero en Argentina también tenemos 10 o 20 tonadas distintas, así que eso tampoco hace mucha diferencia. Y quiero agradecer también a Sonsoles Queipo de Llano, que como decía, ni mi abuela habla también de mí, y a Manuel Serna, que me dijo, vamos a organizar esta charla acá en el Centro Riojano, en la cual estuve hace 2 años, invitado por Pablo de Asunción, así que te agradezco muchísimo que me hayas invitado. Ahora, pasado, presente y futuro de la hispanidad. ¿Y por qué? ¿Cómo se unen estos conceptos? Si uno camina toda Hispanoamérica, uno ve una sensación de un espíritu dañado. Y todos nos preguntamos, seamos uruguayos, argentinos, paraguayos, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Todos nos quejamos de nuestra situación, le echamos siempre la culpa a la corrupción de tal o cual partido. Entonces decimos que las culpas son de aquellos o son de los otros, son de los fulanistas o los menganistas, ¿no? Había un humorista argentino que un día dice, descubrí la responsabilidad del culpable de los problemas argentinos. El culpable es el otro, siempre es el otro. Pero nunca llegamos a un punto de origen del problema. Y también me pregunté, ¿por qué una nación tan grande como España está a la deriva? Parece un barco a la deriva porque hubo una sucesión de malos capitanes que se han negado a llevarla a ningún puerto y han convencido a los marineros de que no hubo puerto alguno. Es decir, no solo no nos llevan a ningún destino, sino que nos enseñan que no hay destino, que cada uno puede ser lo que quiera, cada uno se autopercibe como quiere y falta un proyecto imperial, un proyecto de país. Desde Carlos V ya el español desarrolló un proyecto de imperio.
Y creo que una de las maneras, de las tantas maneras que se han tenido para vaciar ese espíritu de imperio, no solo vino con la secesión de América y las últimas pérdidas del imperio, sino convenciéndolos en cada detalle de la vida. Veo que la Armada Española ahora se llama Armada, con lo cual no me queda claro si la Armada Española es la Armada de España, de Tailandia o de Suiza, que no puede tener armada, porque llegado el caso, si no se le pone nombre, o no cantar el himno. Yo no entiendo que el español no cante el himno, y me insiste, no, España, el himno no tiene letra. Digo, bueno, qué lástima que lo vean así, porque la letra de José María Pemán nos incluye a los americanos. Cuando José María Pemán escribe sobre el azul del mar, el caminar del sol, ¿qué pueblos están caminando el sol? Vamos al azul del mar, empecemos a caminar hacia el sol, hacia el poniente, y se encuentran con América. Se encuentran con la otra España, la que decía el grupo de Mocedades, la que huele a caña, tabaco y brea. ¿Cierto? Es la otra España. Bueno, yo que soy de Argentina debo oler a mate y dulce de leche. Pero independientemente de eso, hay otra España, que tiene ahora multitud de nombres, pero que todavía guarda los antiguos nombres. Entonces, hoy lamentablemente en la Argentina a la ciudad de Buenos Aires se le pone Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero nosotros sabemos que es Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires, que alguna vez fue Virreinato del Río de la Plata y antes fue Virreinato del Perú. Y por más que quieran tapar el sol con la mano, todo el mundo moderno que nos quiere ocultar la historia se abre paso. Me acuerdo que hace un par de años un músico argentino, que era muy famoso en la Argentina, Ricardo Iorio, que acaba de fallecer, él me decía, Patricio, el muro de la leyenda negra, el muro de la mentira es como un dique. Los diques son gruesos, son poderosos, pero ya se ha rajado. Y la verdad, me dice, yo no soy ingeniero, pero creo que un dique, una vez que se rajó, si nadie lo arregla, se termina por romper. Y es así que van apareciendo historias. Entonces, por ejemplo, los guineanos de Guinea Ecuatorial se dirigen a nosotros como sus compatriotas del Río de la Plata. Y 5 años atrás no había ni un argentino que supiera que Guinea Ecuatorial formó parte del Virreinato del Río de la Plata. Hoy, gracias a los guineanos que cada vez que se encuentran con nosotros insisten y hacen videos diciendo nosotros formamos parte del Virreinato del Río de la Plata, y hay una avenida que se llama República Argentina, y hay una escuela que se llama República Argentina, y no entendemos por qué los argentinos se desentienden de su historia en África. Cuando yo empecé a comentarlo en la televisión argentina, me miraban, ¿cómo que tuvimos una provincia en África? Bueno, ¿y cómo que tenemos algo que ver con Uruguay y con Paraguay? Si éramos todos un solo país, si no cambiamos ni de lengua ni de religión, es porque somos un solo país. Me decía una vez un periodista ruso, bastante conocido, Daniel Stulin, dice, ustedes se ven como 20 países distintos, porque tienen ganas, pero en realidad son un solo país. Y un historiador argentino, Julio Carlos González, autor de La Involución Hispanoamericana, que es el primero que en el siglo XX empieza a hacer un planteo revisionista fuerte. En el siglo XXI, en el siglo XX hubo numerosos historiadores argentinos que reivindicaban el pasado español, que eran de todo el arco ideológico. En Argentina, contrario a lo que pasa acá, uno se podía encontrar con hispanistas conservadores, liberales, nacionalistas y marxistas. Pero hubo una gran cantidad de historiadores de izquierda que terminan reivindicando a España, a la Iglesia Católica, y es más, algunos de ellos hasta bautizándose grandes. Yo quisiera que alguna vez acá las distintas confluencias políticas terminen confluyendo en un solo amor a la patria. Y empiecen a verse que somos todos una gran nación que debería verse como una sola, con un solo objetivo. Yo alguna vez hice una comparación. ¿Qué hubiese pasado si un siberiano, le puse el nombre Igor el siberiano, se ganaba en un sorteo un viaje de paseo por España? Por error, el avión aterriza en Punta del Este, Uruguay, y le escucha hablar en español y dice, wow, estoy en España. Dice, no, mire, esto en realidad se llama República Oriental de Uruguay, alguna vez fue España. Digo, pero hay una iglesia, ¿qué iglesia? Católica. Ah, bueno, parecido a la nuestra, ortodoxa, pero España no es católica. Sí, pero entonces se llama Uruguay. Y este hombre dice, bueno, ya que estoy acá, empiezo a caminar, camina,
le gusta la pampa uruguaya, llega al Río de la Plata y dice, ¿y esto qué es? Y el Río de la Plata es el río más ancho del mundo. Y allá sí Uruguay, no, hay otro país que se llama Argentina. Cruza la Argentina y ve que la gente habla en español, le reza a Jesucristo. Y dice, ¿pero son otro país? Sí, sí. Sigue caminando y llega a la cordillera de los Andes. Y pregunta, ¿y esto qué es? Y estas son las montañas más altas del mundo, de América. Y sí, Argentina no, allá se llama Chile. Bueno, ahí sí cambian de lengua y religión. No, no, es la misma. Y este pobre me llega a Chile, ve que siguen rezándole a Jesucristo, que hablan español, no entiende nada, sigue hasta México, y a medida que van pasando países, ve que no cambia la identidad. Y claro, yo creo que Igor el siberiano nos debe mirar como si fuéramos esquizofrénicos. Pero ustedes tienen problemas mentales. ¿Cómo que no? No comparten los dos elementos fundacionales de una sociedad, la lengua y la religión, y resulta que son 20 países distintos. Y no nos dividimos porque seamos muy grandes. Y dice, perdón, Rusia es más grande. Es más, Rusia tiene 11 usos horarios. ¿Saben ustedes lo complicado que es vivir con 11 usos horarios? Ni hablar para el esquema militar, ¿cierto? Poder manejar un sistema de lanzamiento de misiles con 11 usos horarios debe ser muy complicado. Y sin embargo, son un solo país. ¿Por qué nosotros hemos destruido esto? Vasconcelos decía, el genio de México, no tenemos que estar tan orgullosos cuando vemos en Naciones Unidas 20 banderas de países de habla hispana. Eso significa una debilidad. Tenemos que empezar a darnos cuenta de que somos un solo pueblo. Y yo creo, estaba leyendo el libro de Vara del Rey, que es fantástico tu libro, donde dice que toda persona es deudora de sus mayores y tiene responsabilidades sobre sus hijos. Yo creo que ahí debemos indagar cuál es el legado que le dejamos a nuestros hijos. No puede ser que veamos todos como si fuéramos algo diferente. Cuando yo era chico, Vasconcelos era una figura conocida en la Argentina, encima tenía un programa de televisión, pero yo, de hecho, la primera vez que me hicieron cantar Cielito Lindo en el colegio, como si fuera una canción folclórica nuestra. Y de verdad para mí Cielito Lindo era tan argentina como mexicana, española, costarricense. En realidad yo no veía ninguna diferencia. De hecho, en un momento creí que México debería quedar a la vuelta de mi casa. Cuando escuchábamos los primeros cantantes españoles que en la década del 60 visitaban Argentina, Rafael, luego, bueno, Serrat, Julio Iglesias. El día que se muera Rafael va a ser un duelo nacional en la Argentina. Porque hace 60 años que viene por la Argentina. Manolo Galván, cantante español, decidió quedarse en la Argentina. Es más, lo descubrí accidentalmente que es vecino mío. Y Manolo Galván lo ve, no hay español más español que él físicamente. Dijo, y la verdad me quedé acá porque da lo mismo. Viví en la Argentina, viví en España. No veo diferencia. Entonces, yo creo que hay que entender que la historia de España no es la de un país, sino que es la bisagra de un tiempo. España se hizo dueña del tiempo. Hay un antes y un después. Se rompe el tiempo histórico, cambia absolutamente y genera que todo aquello que el hombre había sabido gestar desde el mundo pagano, cuando los griegos se pusieron a pensar, aquellos atletas del cuerpo y del pensamiento, y pensar qué es el hombre, y Parménides se pone a pensar si de alguna manera cómo puede ser la existencia de Dios, y Aristóteles lo afirma, y Platón se hace también su pensamiento, y cuando empieza a plantearse que la verdad está por encima incluso de la amistad, recuerdan aquella frase, amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la verdad, y cuando se suma, y cuando Sócrates está dispuesto a dar su vida, y que eso produce semillas en la misma Iberia, donde nace Séneca, y todo eso termina trasladándose al resto del mundo. Entonces, la historia de España es una bisagra del tiempo, y España se hace dueña de la eternidad del tiempo. Uno dice, bueno, pero el imperio terminó. Sí, es cierto, el imperio terminó. Felipe VI no es rey de Argentina, está bien, pero la semilla fundacional del imperio continúa. La civilización crece por los imperios y decae por los imperialismos. Y el intercambio común
y permanente de cultura española entre los 20 países de habla hispana continúa. Lo vemos decir, uno puede comerse una empanada gallega en Galicia, pero también se la puede comer en la Argentina. Uno puede comer una paella valenciana en Valencia, pero también lo va a conseguir en Argentina. Y uno puede en Madrid comer el arroz chaufa de los peruanos, que claro que es exquisito, y tomarse un excelente vino chileno, que para los argentinos es reconocerle que los chinos hacen buen vino, pero la verdad que es cierto. Yo creo que el vino chileno es un poquitito mejor que el argentino. No puedo decir mucho porque si no voy a tener problemas cuando vuelva a casa. Pero al día de hoy seguimos intercambiando músicos, seguimos intercambiando gastronomía. Entonces, de alguna manera, ese imperio continúa y ese imperio se vuelve eterno. Un día le preguntaron a Perón si siempre había sido hispanista. Y él dijo, yo me hice hispanista el día que descubrí que los españoles están hechos de un metal llamado eternidad. Entonces, cuando le digan a un español, le empiecen a criticar, yo no veo en ningún país algún trato tan denostatorio de sí mismo, ¿no es cierto? Todo es malo. Me decía una madre que en la escuela a sus hijos le estaban enseñando el descubrimiento de América y los niños tenían que contestar, analiza qué daño le hicimos a los pueblos de América, analizan qué se perjudicó, tal cosa. Parece que nada bueno salió. Ahora, si nada bueno salió, ¿cómo puede ser que Argentina haya producido plumas extraordinarias que son, en fondo, continuidad del siglo de oro español? El siglo de oro español, que duró 2 siglos, ¿no es cierto? Bueno, se supone que en 1700 termina, pero uno toma los poetas rioplatenses del 1800 y del 1900 en Argentina y da la impresión de que ese siglo de oro continuó. Cuando uno ve plumas a lo largo de toda América, eso es un legado español. Entonces, si los españoles son tan malos y lo único que pudieron dejar es nada, yo como argentino yo soy la nadísima, porque soy hijo de España. Entonces, cuando un español insulta a España, en realidad me está insultando a mí. Me está insultando a los hermanos del Uruguay. Está insultando a Chile, que ha tenido 2 premios Nobel de literatura. Está insultando a los peruanos, que han mantenido muchísimos valores cuando los peruanos en Cusco hacen la peregrinación a Santiago Apóstol. Y en realidad, si España es tan mala, los peruanos que hacen la procesión con Santiago Apóstol, que son estúpidos. Yo creo que no le gustaría para nada a un peruano que le critiquen su procesión con Santiago Apóstol. Y a cada uno de nosotros no nos gustaría que nos critiquen las tradiciones que en el fondo hemos heredado de España. El problema está que en América ese no lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos a la azteca Claudia Sheinbaum diciendo que España tiene que pedir perdón. Y la verdad que pedirle a España que pida perdón, primero, es no tener visión geopolítica de México. Si yo soy presidente de México y digo, a ver, ¿cuántos países se tienen que juntar para tener la población que yo tengo? Y toda la población de España, la de Colombia y la Argentina. México tiene 130 millones, además de tener 20 o 30 millones de primos en Estados Unidos. Por lo tanto, es bioceánico. Tiene unas posibilidades extraordinarias para tener una fuerza geopolítica importante y ser bisagra con el mundo anglosajón. Entonces digo, no, yo me largo a ser el líder de la ecúmena española. ¿Qué me voy a poner a criticarlo a Hernán Cortés? Que además es mentir avisamente porque Hernán Cortés hizo un hospital donde antes se sacrificaba gente. Entonces, mentir así, llamándote Sheinbaum además, pues, bueno, si la señora se llamase Moctezuma, pero no ve a los Moctezuma defendiendo la historia de España. Me decía hace poco el duque de Moctezuma, mi familia fue perseguida por la República de México y se tuvo que escapar con la revolución. Y se ve tal falsedad en nuestras revoluciones, por eso se acuerdan que dije, vemos 20 banderas hispanas. El doctor Julio González decía, y en realidad tenemos soberanía cromática y musical. Tenemos 20 banderas, 20 himnos, todos separados, pero esa es la única soberanía que tenemos. Cada chico argentino que nace con una deuda sin haber ensuciado el primer pañal. Toda la riqueza de la Argentina prácticamente está en manos extranjeras. Entonces, todo el valor agregado
en vez de quedar para adentro, se va para afuera. Entonces, es imposible crear una clase media en América mientras sigamos subordinados a intereses extranjeros y peor, estemos intelectualmente subordinados. Al día que descubramos que los pueblos hispanos somos herederos de Grecia, Roma y Tierra Santa gracias a España, y que nos dejemos de jorobar con el tema de la leyenda negra y si hubo algún español que se portó mal con algún indio, ahí podremos salir adelante. Yo me imagino a Macron y a Meloni reclamándole al gobierno de Mongolia, no sé quién gobierna en Mongolia, pero tiene un gobierno, dice, no, pero ustedes en los montes cataláunicos, en el siglo V, ¿no? Los mataron a los soldados de Flavio Aecio y a Teodorico. Voy a decir, no, Teodorico, Flavio Aecio, siglo V con el siglo XXI, la verdad, Mongolia decía, miren, qué sé yo, me parece que ya pasó tiempo, ¿no?, con este tema, ¿no? Entonces, creo que sería importante que los pueblos de América empecemos a reflexionar sobre qué es lo positivo que nos quedó de América. Siempre ven con la historia del oro. Un día yo estando en la Catedral de Salta, en el norte argentino, que podemos decir que es la provincia más española de Argentina, estábamos viendo el retablo, que está cubierto de oro, ¿no? En realidad es oro la hoja, ¿no? Tampoco es oro sólido. Y le digo, ¿y todo eso es oro? Y me dice, y Patricio, sí era nuestro. Los indios trabajaban en la mina, sacaban oro y plata. Dicen, vamos a hacernos una iglesia. ¿Y por qué no la podemos hacer al gusto nuestro? El oro nuestro, emitimos todo el oro que se nos dio la gana. Y en realidad eso no significó pobreza ni nada. Es como si hoy el gobierno le dijera a la Casa de Papel, ¿me imprimís billetes para empapelar este edificio? ¿Qué va a decir? ¿Que eso genera inflación? No, es papel pintado pegado a un edificio. También estéticamente quedaría horrible, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Tenemos un mito con el tema del supuesto oro robado y por supuesto sin ningún tipo de análisis económico. Pero en realidad el oro y la plata que se extrajo en América se invirtió. Era el circulante de todos los días, fue el dinero con el que se construyó toda la infraestructura y lo que llegó a España sirvió para que España parase a los turcos en Lepanto y no que las argentinas, las uruguayas y las chilenas se vean obligadas a taparse la cabeza y a arrodillarse 5 veces al día para rezar a la Meca. Yo creo que estoy seguro que el 95% de las hispanoamericanas están muy felices si uno me muestra una opción o la otra. ¿Cierto? Ahora, yo creo que además los pueblos se construyen sobre pilares, ¿no? Que estos han sido gestados por generaciones. La base de un país es una lápida de generación tras generación tras generación. Los pueblos primeros son tradiciones, para ser alguna vez reino y alguna vez Estado. Y España nace en el Pilar de Zaragoza, no nace en cualquier pilar. Es decir, siempre me han preguntado, ¿para usted cuándo nace España? ¿La Constitución de Cádiz? No, mire, se hablaba español en 1520 en América, así que me parece que hay 3 siglos antes que habría que ver, ¿no? Casamiento de los Reyes Católicos, Nava de Tolosa. Alguno me dijo en 1978, que España había nacido en 1978 con la Constitución. Quiere decir que nosotros aprendimos español, no sé cómo. ¿Es cierto? Un amigo mío, Gabriel Fosa, que es un hispanista muy divertido, dice, claro, parece que aprendimos español porque una gaviota española venía con un diccionario español indígena, le cayó en la cabeza a un indio, el indio solo vio las letras, digo, qué lindos dibujitos y aprendió solo el español. No, vino a España, o sea, parece que no hubo frailes, no hubo educadores, no hubo traductores, no hubo soldados, no hubo navieros, no hubo nada de eso. Bueno, para mí en realidad España nace en el Pilar de Zaragoza. ¿Por qué? Porque las naciones se justifican por su fe fundante. Y la fe fundante nuestra es la Iglesia Católica. Y cuando Santiago Apóstol tenía dudas, digo, acá nadie me hace caso, la Virgen se dio el gusto de su bilocación, se le apareció y dijo, tenés que seguir. Y siguió, y de esa voluntad de Santiago Apóstol, gracias a eso, yo que nací en Buenos Aires, hablo español. Y la verdad, estoy muy agradecido a que la Virgen se haya tomado el trabajo de hacerse un viajecito. Los otros puntos importantes para mí de la construcción de nuestro pasado, obviamente que son San Isidoro, de Sevilla y Recaredo, el Tercer Concilio de Toledo, ahí vemos que se ponen
las bases filosóficas, ¿no?, del pensamiento español para crear el Reino de España. La voluntad de don Pelayo es otro elemento que tiene que ver. Es decir, España es cerebro y España es voluntad y España es monarquía. Es decir, don Pelayo dijo, de acá no nos vamos, y se alimentó con la miel que caía de la pared. Y cuando el obispo Opas, porque nunca falta un obispo traidor dentro de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Donde los primeros infiltrados los tenemos adentro. Dice, no, arregla con el turco, nunca me acuerdo el turco de, no sé, ahí va la bala, me da lo mismo. Reconozco que no me gusta la lengua árabe. Dice, después podemos volver a la fe. Y la verdad que Recaredo fue mucho más claro que el obispo, fue mucho más católico el obispo. Dijo, acá no nos mueve nadie. Y fue tal el ejemplo que al día de hoy, cuando uno piensa en la recuperación de Argentina, o la recuperación de España, o la de Perú, la que sea, sí, ¿qué carácter necesitamos para rescatar nuestra patria? Y la verdad que pensamos en don Pelayo. Necesitamos un don Pelayo. Eso es lo que necesitamos. Tibio no necesitamos más. Necesitamos a alguien que no especule, que digamos, lo blanco es blanco, lo negro es negro, empezar a decir la verdad, cueste lo que cueste. Tal vez con la prudencia del caso, sí, puede ser. Con ingenio, así hay que decir las cosas con ingenio, pero hay que decir la verdad, y eso genera siembra, y eso genera cosecha. Yo creo que, bueno, obviamente con los reyes católicos ya se corona todo, ¿no? En aquel año magnífico de 1492, donde reconquistamos Granada, las campanas de Londres repicaron celebrando nuestro triunfo. Fue un tema de discusión con un inglés que me decía, ¿y usted por qué sostiene que las Malvinas son argentinas por las bulas alejandrinas? Pues le recuerdo que cuando se firmaron las bulas alejandrinas en 1493, Inglaterra todavía era inglesa, me miró así, era inglesa, y se sujetaba a los fallos de la Santa Sede para los árbitros entre los príncipes cristianos. Ustedes celebraron el triunfo en Granada, ustedes celebraron el triunfo de Roma, por lo tanto, cuando se firmaron las bulas alejandrinas, ustedes reconocían esos documentos. Si ustedes después decidieron romper con Roma y no reconocer nada a punta de pistola, así se han tenido que sostener. Han creado un imperio en base a matar gente, con hambrunas en la India, con opio en China, y destruir el futuro de cientos de millones de hispanoamericanos al destruir nuestra identidad común y al habernos separado en 20 estados inviables. Yo creo que en esto, para entender un poco el pasado y el presente y construir el futuro, yo siempre imagino tres cuevas. Una es la de Altamira. Yo creo que esos protoespañoles que se pusieron a pintar en cuevas las actividades de todos los días, eran plenamente conscientes de que ellos no eran un animal. Ellos estaban por encima de las bestias. Eran capaces de plasmar en las paredes lo que hacían todos los días. Yo creo que el haber pintado las cuevas de Altamira ha sido una muestra de genio y una muestra de amor. Chesterton decía que posiblemente que las pintó lo hizo para jugar con sus hijos. Si vamos a llamarle protoíbero o protoespañol, decidió pintar las cuevas de Altamira para jugar con sus hijos, demuestra una gran capacidad de amor, y el amor es lo que nos distingue a los seres humanos de las bestias. Y a veces las bestias humanas que no tienen amor. Pero el carácter del español se basa, digamos, del español pagano, precristiano, se basa para mí en un acto de amor y en un acto de arte. El arte es la demostración del hombre que puede de alguna manera reflejar la obra de Dios. La otra cueva, obviamente la dije antes, Covadonga, la disposición a luchar. Y el problema del español de hoy, llegando al presente, es que vive en la caverna de Platón. Todos conocen la alegoría de la caverna de Platón. El hombre
está metido en una caverna, le proyectan una imagen y creen que esa es la única verdad. ¿Mm? Hasta que alguien sale afuera, ve que hay otra verdad, vuelve, le dice la verdad, lo golpean, porque la gente no tiene capacidad de hacer tanta verdad. Eso es un problema de hoy, lo hemos visto con la crisis sanitaria de hace 4 años, múltiples advertencias, pero la gente no podía aceptar la verdad y la realidad. Así, hay gente que lo ha pagado con su salud, pero eso es lo que estamos viendo hoy, la caverna de Platón. Bueno, el tema que este hombre que dice la verdad lo golpean, pero logra sacar a uno, y ya son 2 los que ven la verdad. Bueno, volvamos de vuelta y no le digamos a todos, le digamos a ver, fulanito es un poquito más avispado, traigámoslo a ese y le mostramos la realidad. Y ya cuando somos 3, capaz que podemos hablar con 1 o 2 más. Y de a poco el hombre terminará saliendo de la caverna de Platón. Yo creo que nos va a costar dolor, va a costar sangre, pero creo que vamos a tomar conciencia. Creo que cuando el español se entera de que, es decir, ¿cómo es que le tapan toda la historia al español medio? Los chicos hoy no saben de historia. Hace poco me decía un joven historiador español, dice, ¿vos sabés que descubrí que en América se hacían juicios de residencia? Me lo quería explicar a él a mí, le digo, mirá, yo aprendí el juicio de residencia a los 9 años en la escuela primaria argentina, que nos enseñaban que los funcionarios españoles pasaban por juicio de residencia. Con lástima que no continúa el juicio de residencia. Claro, por supuesto, el 90% de los políticos creo que saldrían mal parados con los juicios de residencia. Pero el juicio de residencia no solo se castigaba un delito, que yo no encontré virreyes con acto de corrupción. Pero sí hubo virreyes que fueron de alguna manera castigados, o sea, sancionados sin ascenso y demás, por no haber sido lo suficientemente eficientes, pero no por haber sido delincuentes. ¿Cuántos políticos hoy deberíamos castigar por el simple hecho de ser ineficientes? La lista sería larga, si no, veamos la desgracia que hemos tenido en Valencia. Y cuando analizamos un imperio tan rico, que tuvo que defenderse de numerosos embates, de ingleses son los que más conocemos, pero también hubo embates franceses, hubo embates holandeses y hubo embates rusos. Ustedes piensan que hubo combates contra los rusos en la zona que hoy sería Canadá, en la zona de Nootka, y también 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco. Es decir, los rusos bajaron hasta cerca de San Francisco. Entonces, si hemos tenido tantas situaciones de ataques, es porque había un imperio rico que defender. Si ustedes visitan alguna vez Cartagena de Indias y ven el sistema militar que hay en Cartagena de Indias, Colombia, se dan cuenta que había una riqueza que la podía sustentar y había una riqueza para defender. Entonces ustedes ven las murallas de Cartagena, luego entran a la ciudad de Cartagena y se ve una ciudad riquísima, quiere decir que había mucha riqueza en América para defender. España no solo trajo la vaca, de la vaca sacamos el cuero, del cuero sacamos la montura había que trasladarla a nuestros propios sistemas de transporte de bueyes criados por nosotros, había que llevarlo a los puertos, administrados por nosotros. En Argentina la mayoría de los puertos están en manos extranjeras, o sea, la riqueza que generan los puertos en Argentina no queda en la Argentina. En aquel momento quedaban en nuestras manos y se subían nuestros buques mercantes administrados por nosotros y construidos en nuestros astilleros. Y cuando llegaban a Filipinas, desde Filipinas se comercializaba con India, con China y con Corea. Entonces, la comercialización también queda en manos nuestras. Cuando nosotros nos independizamos, nos entregamos de pies y manos a los ingleses. Entonces, estancias en manos de ingleses. Producían cereales. ¿Cómo los transportaban? En ferrocarriles ingleses, que no se fabricaban en Argentina, se fabricaban en Inglaterra. Llegaban al puerto administrados por los ingleses. Y luego esos alimentos se comercializaban en Europa con empresas comercializadoras inglesas. Entonces, ¿qué nos quedó? Nada, mano de obra. Pero en las estancias inglesas, los peones cobraban con un vale con el cual podían comprar en la Casa de Ramos Generales, que también era la empresa británica. O sea, con lo cual no quedaba ningún progreso. Yo viví, hasta no hace muchos años, en una localidad del Gran Buenos Aires que se llama Hurlingham se escribe, hermana del Hurlingham Club de Londres. Un día estaba en la estación esperando el tren y vio que el cartel de la estación, que la hace el herrero de la esquina, no necesita una gran ingeniería, pero un costadito, que el cartel había sido hecho en Inglaterra. Decía Sherwood, England.
Pero no puede ser que ni el cartel se pudo hacer acá, todo se tenía que traer de Inglaterra. Bueno, ese fue el resultado de la pérdida del imperio. Creo que lo curioso es que cuando analizamos que los indígenas locales en toda América luchaban por el rey, ahí se cae el discurso de la independencia. Entonces, a mí cuando el 25 de mayo, el 9 de julio me dicen feliz Día de la Patria, yo, bueno, había que preguntarle a los indios de aquella época, ¿no? Si lo festejaban, porque ellos no lo festejaban, porque perdieron todos los derechos. Pero a su vez, cuando con la independencia se rompe la complementariedad económica con India y China, eso produjo que los ingleses se metieran en la India, con la Compañía India Británica, dominasen la India, y todas las provincias trigueras como Birmania pasaron a producir opio, generando una hambruna. La primera hambruna fue de 20 millones de hindúes. 20 millones de hindúes hoy nos parecería mucho. Es decir, India tiene 1.400 millones de habitantes, pero en aquel momento India tenía menos de 200, con lo cual proporcionalmente es mucho más grande. Es como si India tuviera una matanza de 140 millones de personas. Y a su vez, con eso se dio opio a China, y 1 de cada 4 adultos chinos se volvió opiómano y se convirtió en un zombie, en una persona prácticamente un muerto viviente. Entonces, me gustaría saber si los historiadores chinos e hindúes empiezan a hacer revisionismo y analizan el siglo de sometimiento que tuvo China y todo lo que sufrió India con la secesión de América, y yo ya no sé si el embajador de China e India nos dirían feliz día de la independencia a los pueblos de América. Por lo menos se harían algún planteo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que recuperar aquellos valores que nos hicieron. Hispanoamérica fue creada con un valor aristocrático, pero un valor aristocrático donde los vasallos también podían acceder y también tenían su dignidad. Y en realidad, la democracia que tenemos es como un montón de escombros, ¿no es cierto? En un montón de escombros no hay jerarquía, no hay aristocracia, es un montón de piedra desordenada, que es un montón de escombros. Y tenemos piedras, tenemos un pedazo de madera, un pedazo de vidrio, chapas, plásticos y cadáveres. Esa es la democracia que realmente estamos viendo en América de hace 200 años. Además, viene uno y otro y corre los escombros para poner sus propios escombros. Y la verdad, cada vez que hubo un gobernante en América que trató de hacer las cosas bien, coincide con que ese gobernante abrevaba en la tradición española. Y todos esos gobernantes terminaron mal. García Moreno en Ecuador, cuando empieza a gobernar de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento católico, y Ecuador empieza a levantar, lo asesinan. Pero el asesinato de García Moreno se publicaba en los diarios de Europa, donde se pedía el asesinato de García Moreno. Este hombre tan honesto salía sin guardia de la Casa de Gobierno, y así fue que lo mataron, lo balearon y lo apuñalaron para asegurarse su muerte. Cuando Pérez Jiménez en Venezuela le puso orden y desarrollo a Venezuela, y un día el Senado le dijo que se tenía que ir, bueno, se exilió acá en España. Cuando Hipólito Yrigoyen impulsa el Día de la Raza, porque no sé, los españoles saben que celebran el Día de la Raza por una iniciativa argentina del doctor Hipólito Yrigoyen, bueno, finalmente fue derrocado en 1930. Y lo llevan al ostracismo, se lo metió preso y demás, y en realidad no hay ningún delito que se le pueda achacar a Hipólito Yrigoyen más que haber sido un patriota. Cuando Perón dijo, recomiendo que lean el discurso de Perón sobre el cuarto centenario de Cervantes, antes de endeudar la Argentina me corto las manos, termina siendo derrocado y su cadáver fue mutilado y alguien le cortó las manos, lo cual fue un escándalo en Argentina, pero alguien logró abrir la tapa del féretro. O sea, entraron al cementerio de noche, lograron violentar la puerta de la bóveda, lograron violentar el ataúd, que yo pude verlo, es un ataúd de un blindaje para aguantar balas de alto calibre. O sea, alguien tenía la llave, lo abrió, le cercenaron las manos y se la llevaron. Y recuerdo que Winston Churchill decía, el día más feliz de mi vida después del desembarco de Normandía es el derrocamiento de Perón. Esas cosas que habría que ponerse a pensar, cuáles fueron los factores operantes para que nosotros no nos podamos desarrollar. Jacobo Arbenz en Guatemala, cuando es elegido, dijo, bueno,
yo voy a defender los intereses de Guatemala, las empresas frutícolas tendrían que estar en capitales guatemaltecos, los derrocan supuestamente por comunistas. Y así nos pasó en toda América. Eliezer Gaitán, que era conservador en Colombia, cuando está a punto de ganar las elecciones, lo asesinan. Algo pasa que se hace casi imposible crear un movimiento nacional propio en América. Algo nos ha pasado, algo se ha roto el día que decidimos romper con el trono y el altar. Es como si el destino puesto por Dios para nuestros pueblos, alguien rompió ese juramento. Y así no fue. Pero perdón, yo creo que lo mismo le pasa a España. Cuando un día decidió apostatar de su fe. Nosotros eran sus católicas majestades, un día dejaron de serlo. Francia hace 230 años que no tiene paz. El día que ellos decidieron matar a sus reyes, Francia entró en una vorágine de guerras internas y externas, donde murió la flor innata de la juventud francesa. Y la juventud francesa apenas está reaccionando. Está reaccionando ya con un problema casi de guerra civil, con una población inmigrante que no se adapta y que no tiene ninguna intención de ser francesa. O sea, por el contrario, quieren cambiar a Francia, quieren africanizarla. Entonces, bueno, yo creo que para que la civilización tenga futuro, los pueblos hispanos tenemos que recuperar el sentido del valor, no los valores, porque los valores son cambiantes, sino las virtudes. España se fundó sobre las 7 virtudes. Si nosotros recuperamos esas 7 virtudes y entendemos que tenemos que volver a aquello que nos fundó, y América se fundó sobre el Evangelio, no hay otra solución, hasta que no veamos eso no tendremos destino. Ahora, si algún día lo vemos, no solo Hispanoamérica y España tendrán sentido, sino que la hispanidad terminará siendo tabla de salvación para muchos pueblos del mundo. Recordemos que somos la segunda lengua de las redes sociales, la segunda lengua del mundo. Acabamos de pasar los 600 millones de hispanohablantes. El primero es el chino mandarín, pero se habla solamente en China. Y es más, China posiblemente en 1 o 2 generaciones más sea el segundo o tercer país con mayor cantidad de hispanohablantes del mundo. Entonces, creo que tenemos un futuro interesante, si Dios lo permite, salvo que, digamos, Dios escribe otra página distinta en la historia, pero este proceso de conciencia que viene en los últimos 15 años viene creciendo. Siempre digo, el año 92, que es el gran ataque de la leyenda negra, dice nada que celebrar, etcétera, etcétera. En aquel momento se pierde la conciencia de la hispanidad y perdíamos 1000-0. Ahora perdemos 10-4, pero hay un tiro penal a favor nuestro. Así que creo, tengamos fe en Dios y pongamos de nuestra parte todo nuestro ingenio para que España y sus naciones hijas en América se levanten, recuperen la fe en Dios, recuperen su identidad y a partir de ahí demostremos al mundo que el único camino posible no puede ser ni el egoísmo, ni la violencia, ni la guerra, sino que debe ser la construcción de un Jerusalén celeste, la construcción de la civilización humana de acuerdo al mandato de Dios. Muchísimas gracias y no perdamos nunca la fe. Muchas gracias, Patricia. Es un placer escucharte siempre. Yo cada vez que te escucho saco una historia nueva, un dato nuevo, un detallito que aprender. Y bueno, pues me quedo un poco con el metal del que está hecho la hispanidad es eterno, ¿no? Y ahora damos paso a Manuel Serna y que nos cuente un poquitín cómo construimos con los ingredientes que tenemos actualmente esa nueva hispanidad que se está forjando con ese aumento de conciencia como hablábamos. Cuando quieras, Manuel. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Gracias al Centro Riojano, que no sé si es la 6ª o 7ª vez que vengo aquí. Muchas gracias a Patricio Lons, que bueno, pues la verdad es que es un referente dentro de la hispanidad. Eres una persona muy respetada en este ámbito. Y a Sonsoles, que bueno, últimamente somos como un pack, vamos siempre juntos. Yo lo primero que quería decir es que la hispanidad, o sea, el mundo hispano, pertenecemos todos, los argentinos, los mexicanos, los españoles, pertenecemos a una misma nación, es decir, es una nación que está dividida en muchos estados, ¿de acuerdo? Entonces,
tú, por ejemplo, eres argentino, pero tienes muchísimas cosas en común conmigo. Además, tienes un sentimiento de pertenencia a un grupo que es el mismo que tengo yo. Entonces, esto hace que pues nos sintamos como una nación. Es verdad que hay muchos estados, pero nos sentimos como muy juntos, compartimos muchos valores, religión, compartimos el idioma, compartimos muchísimas cosas. Eso es lo que hace sentirte dentro de una nación. Entonces, bueno, yo he traído aquí una presentación. Esto es un jarrón, es un símbolo de lo que nos ha sucedido a nosotros los hispanos. Nosotros éramos una gran nación, éramos un gran imperio, ¿de acuerdo? Entonces, ese imperio pues se rompió en muchos pedazos, ¿de acuerdo? Entonces, esta imagen que vemos aquí no encaja bien, ¿de acuerdo? Entonces, esto simboliza el hecho de que si intentamos reunificar nuestro imperio va a ser imposible, porque las piezas ya no encajan. Es decir, cuando un jarrón se rompe, es imposible volver a juntarlo de nuevo porque no encajan las piezas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea que yo creo que transmitir es, nosotros deberíamos hacer un jarrón nuevo, una obra nueva, porque este es imposible. Es decir, nosotros ahora mismo, no sé, siendo realistas, no nos podemos juntar todos de nuevo. Somos 21 países y es imposible que nos juntemos por muchos motivos, entre otros los políticos. Pero esto es imposible de hacer de nuevo. Entonces, yo veo mucha gente, no, hay que reunificar, hay que hacer esto como antes y tal. No, bajo mi punto de vista esto es imposible. Lo que sí que podemos hacer con los materiales que tenemos, volver a construir un nuevo jarrón. ¿De acuerdo? Entonces, este es el mapa del continente americano. Y bueno, pues aquí vemos las diferentes partes, ¿vale?, que nos han quedado de ese jarrón. Cada uno pues ha cogido una parte más grande, más pequeña, más... Pero bueno, aquí por ejemplo, si me tienen que interrumpir o quieren preguntar algo, lo pueden hacer en cualquier momento. Lo mismo tú, Patricio, o Sonsoles. Aquí en este mapa de América vemos algo extraño. Aquí vemos muchos países pequeñitos, pero vemos 3 países que son muy grandes. Uno es Brasil, otro es Estados Unidos y otro es Canadá. Entonces, bueno, pues no hace falta ser muy inteligente para darse uno cuenta de que lo que nos han hecho a todos los hispanos es dividirnos en trocitos, ¿de acuerdo?, para hacernos más débiles, mientras que ellos han hecho todo lo contrario. Se han aglutinado y se han hecho unos grandes países. No sé si vieron, por ejemplo, el problema que ha tenido Venezuela con el Esequibo. Bueno, pues ahí tenemos a Brasil ya poniendo tropas en la frontera con el Esequibo para, por si acaso, Venezuela, al margen ya de temas políticos, de quién está gobernando y demás, por si acaso aquello se iba de madre, pues realmente Brasil está un poco aquí puesto, que parece que dices tú, no, qué casualidad que han matado, no sé, no son casualidades. Todo tiene un porqué. Entonces Brasil está aquí puesto en Sudamérica para controlar a todos los países hispanos. Además, más o menos, si sumamos la población de Brasil y sumamos la población de Sudamérica, más o menos anda por el estilo, si no mal me equivoco. Entonces, bueno, pues está todo distribuido de tal manera que nos tienen muy controlados. La parte norte del continente pues está controlado por Estados Unidos. Canadá, bueno, pues es un país que yo lo hablaba con un guineano y decía, bueno, Canadá es un país que está puesto ahí para, por si acaso hay un ataque desde el norte del continente, pues que sean ellos los que primero lo reciban. Bueno, hay que darse cuenta un poco de la situación que tenemos y de cómo estamos, sobre todo en Centroamérica. Es que no se puede trocear más Centroamérica, porque son países súper pequeñitos. Pero bueno, esta es la situación de la que partimos. Y bueno, vamos a matizar algunos conceptos que yo veo en redes sociales muchas veces, muchas polémicas de mucha gente que intenta, pues esto, pero vamos a ir punto por punto. Y lo que se hizo en América lo hicieron los españoles, porque muchas veces no, porque los españoles hicieron esto, los españoles hicieron lo otro. Los españoles, yo creo que lo acertado sería decir los hispanos, es decir, porque, por ejemplo, en los ejércitos españoles, pues sí, a lo mejor estaba un comandante español, un sargento español, pero toda la tropa, pues a lo mejor era indígena. Entonces, yo creo que es más adecuado, en vez de decir lo que hicieron los españoles, lo que hicimos los hispanos. Y nos acercamos más a la realidad y además somos más inclusivos, porque además los estamos incluyendo a ellos, y esto hace que ellos también se sientan parte de la conquista de América, con lo cual no habría tantos conflictos ni tantas cosas que escuchamos de, no, porque los españoles no, eres tú también el que has hecho esto.
Tú has sido el que ibas en el ejército, tú has sido el que has hecho las iglesias, tú has sido el que has hecho los acueductos y tú has sido el que has participado en el desarrollo de este idioma. Con lo cual yo creo que sería más acertado decir hispanos en vez de españoles. ¿Qué es ser hispano? Bueno, pues ya lo he comentado anteriormente, es sentirte parte de un ámbito común, tener un lenguaje común, tener un idioma, una religión común. Bueno, pues todo esto es ser hispano. Ser hispano, por ejemplo, es estar viendo un partido de Argentina y ver que marca Messi y sentirte como si fuera algo tuyo propio. Esto también es ser hispano, ver esas caravanas de centroamericanos que van ascendiendo hasta Estados Unidos y bueno, pues te duele como si fueran ciudadanos tuyos, con lo cual eso es un poco ser hispano. Estaba aquí apuntado también, idioma castellano o español. Pues este debate yo creo que en el continente americano lo tenéis, ¿no? Allí se llama español simplemente, ¿no? Pero aquí sí tenemos este debate, castellano o español. Bueno, pues cada uno lo puede denominar como uno quiera, ¿de acuerdo? Entonces, si uno se siente más a gusto denominándolo castellano, pero bueno, parece... Cuando yo era chico, sí, nos decían idioma castellano. Pero obviamente como algo traído de España, ¿no es cierto? Y veíamos todo lo español como propio. Bueno, pues a ver, castellano, claro, yo me pongo a pensar, digo, castellano pues pertenece a un territorio que ya no existe, Castilla, con lo cual, bueno, pues a lo mejor es más acertado decir español, pero bueno, cada uno que lo utilice como quiera, que está bien dicho de las dos maneras. Luego, cuando un hispano llega a Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Pues cuando un hispano llega a Estados Unidos, pues vuelve a casa, porque nosotros hemos sido los fundadores de las primeras ciudades de Estados Unidos y nosotros hemos sido los fundadores de los territorios primeros que se colonizaron en Estados Unidos. Con lo cual, pues, lo mismo cuando un hispanoamericano llega a España. Por ejemplo, tú me decías hace poco que hablamos y que te sentías como en tu país, ¿no? Entonces, cuando un hispanoamericano viene aquí a España, pues le tenemos que tratar como si fuera su tierra. Sin entrar en... Pues muchas veces tardan en, no sé, conseguir el NIE, a lo mejor tardan 2 o 3 años. Pues a lo mejor había que facilitar un poco todo eso porque, bueno, realmente toda esa gente ha salido de aquí. Si hiciéramos un análisis genético de toda esta gente que viene desde el continente americano, pues posiblemente le sale una parte que tiene una genética española. Con lo cual, pues cuando un hispanoamericano llega a España, pues está en su casa también. ¿Latino o hispano? Esto lo veo mucho en redes sociales, que hay mucha polémica. No, pero yo, bueno, pues si tú te sientes latino, pues te puedes denominar latino. Te sientes hispano, pues lo mismo. Hemos visto hace poco como en un... Trump estaba en un meeting y decía, pues ¿cómo sentís? ¿Latinos o hispanos? Y decía la gente, no, latinos no, hispanos. Bueno, pues en este caso era en Nuevo México, y allí se sienten hispanos, o les gusta que se denominen hispanos. Con lo cual, bueno, pues cada uno que elija el término que quiera. Al final se trata de buscar... como puntos en común, puntos en los cuales nos encontremos, no puntos en los cuales pues tengamos discrepancias o no sé, haya algún tipo de conflicto, porque, bueno, esto no quita que, bueno, pues a lo mejor es más adecuado el término hispano que latino, porque tú le preguntas a un latino, pero bueno, ¿y tú, tu idioma es el latino o en qué país vives? ¿En el Latilán? ¿Cómo se llama tu moneda? ¿El latinazo? Pues es evidente que el término hispano sería más adecuado, pero bueno, cada uno que utilice el que quiera. Luego, la hispanidad no es de derecha ni de izquierda, es transversal. Esto debería ser así, que has dicho tú que en Argentina, pues parece ser que tanto la gente de izquierdas como de derechas son hispanistas. Aquí no suele ser así, pero no debería de ser. O sea, debería ser como en Argentina, es decir, esto es un tema en común que deberíamos de ir todos a una con este tipo de temas. Es verdad que hay poquitos hispanistas de izquierdas, creo que hay uno que se llama Santiago Armesilla y alguno más que haya por ahí, pero bueno, es verdad que hay otro que se llama Vaquero, que también, bueno, pues es una persona que defiende la hispanidad. Entonces deberíamos de fomentar este tipo de cosas en común, no solamente gente de derechas, de izquierdas, bueno, porque es un movimiento transversal. Yo no sé si han visto un vídeo de Fidel Castro cuando estaba aquí en España, que estuvo en Galicia. Bueno, el discurso que dio fue, no se puede ser más hispanista. No sé si lo han visto, pero es increíble cómo defendía la hispanidad. Estuvo en Galicia, en un viaje a Galicia, y soltó un speech, vamos, totalmente
defiendo la hispanidad, lo hispano, decía mucho con ese acento cubano, resistir, luchar por la hispanidad, ¿no? Porque al final realmente hemos sido atacados durante mucho tiempo y hoy en día nos atacan igualmente. Lo que pasa que de una manera civilina. Nunca nos atacan de frente, nunca nos atacan ellos, utilizan siempre a hispanos para atacarnos. Ahora lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, pues vamos a ver si conseguimos que toda la gente de izquierdas y de derechas se una en torno a esta idea de la hispanidad y cómo unirnos, porque al final el enemigo es muy fuerte. Entonces, cuanto más juntos vayamos, mejor va a ser el resultado. Bueno, ¿cómo estamos ahora en la actualidad de la hispanidad? Esto es un vídeo que voy a poner de unos niños dominicanos para que veamos cuál es el origen del problema. Estos niños dominicanos podrían ser de cualquier país de Hispanoamérica, México, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Por qué ustedes siguen diciendo que Colón es un ladrón? Porque Colón fue el que vino aquí a robar a nosotros, a la República Dominicana. Y nos engañó. Y nos engañó a los vecinos. Y nos engañó. Os estáis dando Bueno. cuenta perfectamente, pero también os estáis haciendo los pendejos de que estáis escribiendo... Esto es un vídeo de TikTok que esta persona que está hablando ahora mismo es un dominicano y es un ejemplo de cuál es el problema que hay en Hispanoamérica. Si se está educando en el odio, en el resentimiento, en la venganza, en lo negativo, pues estos niños pues cuando crezcan van a odiar a los españoles, esto es evidente. Pero luego van a venir a España. Claro, luego van a venir a España, pero este es uno de los problemas que tenemos en la actualidad, es la educación. Y esto, por ejemplo, si nos vamos a México, pues claro, pero ¿cómo puede ser que esta señora o AMLO diga este tipo de cosas? Porque les han educado en el odio, en el resentimiento, en el que el malo siempre es el español, tiene la culpa de todo. Entonces, muchos que dicen, no, la leyenda negra, si no hace falta que sea la leyenda negra, si la leyenda negra la tenemos en la actualidad, y esto es un ejemplo de ello. Estos niños pues van a odiar de por vida a los españoles, porque además les están educando en ello, en la escuela, la madre o el que sea. De hecho, perdón, Sí. esos chicos de raza negra no se dan cuenta que no había africanos antes de España. Así que si su familia pudo construir alguna vida en América fue gracias a que España primero vino. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo de los ataques que sufrimos, y este es el principal de los ataques, la educación que reciben en Hispanoamérica algunos. Bueno, yo no sé, tú nos podrías decir un poco en Argentina, a lo mejor no es tan fuerte, pero hay ciertos países que el odio hacia lo español es muy fuerte y está muy arraigado, y además se enorgullecen de que, pues, que enseñan así en la escuela, donde sea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con la... para volver, Julio, tenía que... ¿No está Julio por aquí? Vale. No, digo para seguir con la presentación. Vale. Tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tiene lo hispano, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto recientemente las elecciones en Estados Unidos, cómo todos intentaban captar el voto hispano, porque claro, son 60 millones de personas los que hay en Estados Unidos, con lo cual debemos ser muy conscientes de la fuerza que tenemos. Solo siendo fuertes, pues vamos a lograr influir dentro de este país, que es Estados Unidos, que es el líder a nivel mundial. Recientemente, yo creo que ha sido ayer o hoy, han nombrado a un hispano como secretario de Estado, Marco Rubio, con lo cual estamos viendo cómo el mundo hispano cada vez alcanza pues cotas que antes eran impensables, porque antes todo lo hispano era como algo despreciable, secundario, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues ninguna de esas dos personas han querido despreciar a los hispanos, porque saben que el que se gana a los hispanos, pues tiene prácticamente la presidencia de Estados Unidos, con lo cual debemos de ser conscientes de esa fuerza que tenemos para influir y potenciar lo que es la hispanidad, porque al final hay mucha gente en Estados Unidos que se siente muy hispano. También habrá otros que no se sientan hispanos, pero hay mucha gente en Estados Unidos que se siente. Pero bueno, esto es un escenario que yo quería comentar que, bueno, hay cosas malas, pero también hay cosas muy positivas. Además, cada vez van a ser más hispanos los que vivan en Estados Unidos. Y bueno, pues esto es muy importante que lo sepa la gente. Guinea Ecuatorial, que antes lo has mencionado tú. Guinea Ecuatorial es el único país que tiene como idioma oficial el español.
Yo estaba allí, hablan español como nosotros, algunos tienen un acento así como un poco como canario o andaluz, pero hablan español igual que nosotros. Entonces es un país que está defendiendo el español en todo el continente africano. Hace poco consiguieron que se incluyera en la Unión Africana. Y es un país que, no sé, prácticamente todo el mundo hispano lo tiene un poco casi como olvidado, como que está ahí, pero no sé, está un poco como apartado. Entonces, apoyar a Guinea Ecuatorial porque nos está defendiendo el idioma allí en África. África es un continente de futuro, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, ole por los ecuatoguineanos porque la verdad es que se están defendiendo allí, son 1 millón y poco, 1.200.000 habitantes, pero defienden mucho y bien lo que es el idioma español. Ahora veremos más adelante. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de los ataques que sufrimos en la actualidad. Esto es una noticia que he sacado de la prensa. Francia, Italia y Alemania presionan para que el español no sea obligatorio en los institutos de Brasil. Si alguien quiere leyenda negra actual, pues esto es un ejemplo evidente. Es decir, esto es un ataque institucional por parte de países que, bueno, compartimos un espacio común en la Unión Europea y resulta que intentan que nuestro idioma, que realmente es el tronco común que tenemos todos los hispanos, pues no se desarrolle en Brasil. Entonces, bueno, por eso muchas veces hablamos de leyenda negra, pero si es que tenemos tantos ataques en el frente que no hace falta irse tanto a la leyenda negra, porque hoy en día se están produciendo ataques continuos. Por ejemplo, estas declaraciones que hizo hace poco este jugador del Madrid, Vinicius, que se fue allí a la CNN y decir, no, es que en los estadios españoles hay racismo. Pues hombre... Entonces, todo eso son ataques y casualmente se va a un medio anglosajón a decirlo. ¿Por qué no lo ha dicho aquí? Vinicius empezó su campaña contra el racismo en España después de firmar un contrato con Rock Nation, que la gente representa el rapero Jay-Z, que es uno de los grandes promotores de Black Lives Matter en Estados Unidos. O sea que es una campaña orquestada de palabras, no es de la repente se la lleva, es un mercado. Total, entonces... lo que tenemos que hacer es destapar este tipo de cosas, porque mucha gente no lo sabe. Yo esta mañana he estado pues en un fisio que bueno, tenía unas contracturas y demás, y le está comentando una serie de cosas que nos están haciendo y la gente no lo sabe. Esta noticia no la sabe mucha gente. Y esto de Vinicius pues es un ejemplo más. Van siempre a medios de comunicación anglosajones, como pues en la CNN o lo que sea, y entonces desprestigian algo que es importante para los españoles y para los hispanos, que es el fútbol. Entonces, claro, ya la gente dice, pero es que los españoles son racistas. Los españoles no son racistas. El mismo racismo que puede haber en España, lo hay en Inglaterra, en Francia, en Italia. Es decir, muy poco. Habrá un sector, no sé, que pueda ser racista, un 5, un 10%. Pero ya queda eso en la memoria colectiva como que en España se insulta y hay racismo. Entonces, todo esto es leyenda negra actual. Otro ataque más. Es que hay muchísimos. Por supuesto, AMLO, yo es que la verdad que AMLO casi no puedo hablar de él porque... tengo un concepto muy negativo de él. Bueno, esto es una manifestación que hicimos hace un mes, que estaba también en Sonsoles, ahora sí que lo comentas si quieres, y en el cual, bueno, aquí tenemos también a Pedro Sevilla, que fue uno de los artífices de que esto se hiciera, y bueno, fue la primera marcha hispana que se ha hecho a nivel mundial, y la organizamos pues entre 4 o 5 personas. Que al final no pudiste venir por circunstancias, pero bueno. ¿Y qué pasa? Que esta manifestación, que bueno, estuvo, la verdad que no es porque lo diga yo, pero estuvo muy bien, y la grabó una persona que tenía más de 900.000 seguidores en TikTok. ¿Qué pasa? Al empezar a poner contenido hispanista y demás, más o menos a los 2 o 3 días le eliminaron la cuenta de TikTok con 900.000 seguidores. Otro ataque más en redes sociales. Este ataque es de los chinos, no es de los anglosajones. Lo digo por si alguno se piensa, no, es que los chinos también y los rusos. ¿Por qué? Porque la parte del pastel está muy limitada, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos unimos, pues lógicamente otro va a dejar de comer, tanto como lo hacía anteriormente. Entonces, este se llama Héctor Manzanera, tiene una cuenta en Instagram, y a este señor le han eliminado la cuenta por poner contenido hispanista. Cualquier cuenta de contenido hispanista que esté en el TikTok jamás pasa de 100.000 seguidores. O bien le eliminan la cuenta,
o bien cuando llega a 60 o 70.000 seguidores no le dejan de subir. Y esto es algo denunciable, y esto es algo que hay que decir y destapar. Porque al final hay que ser claro con las cosas y hay que decir las cosas por su nombre. Entonces, por ejemplo, mi cuenta en Instagram tiene casi ya 500.000 de seguidores. Bueno, pues en TikTok tendrá 85.000, 86.000, porque no me la dejan de crecer porque en algún momento he puesto algún contenido hispanista. Entonces, si alguien quiere leyenda negra, pues aquí la tiene. Pero es que esto es súper actual. Entonces, esto es para denunciarlo. Es decir, mira, si vosotros, los chinos, no vais a dejar que cualquier cuenta de contenido hispanista pase de 100.000, pues mira, pues os vamos a ilegalizar, como van a hacer en Estados Unidos, por otro tipo de circunstancias, pero aquí, si no vais a... Claro, entonces si no vais a atacar, pues nosotros no vamos a defender. Entonces, otro ejemplo más de los ataques que sufrimos. Tú es que no tienes en TikTok, ¿verdad? Tengo, pero no crece. No crece. Ahí. Sí. Volviendo a la noticia anterior, por curiosidad, salía Alemania, un país que a priori debería ser central. ¿Por qué esa simpatía histórica con la atmosfera que podríais dar una explicación? O tenía que estar muy resentido con Inglaterra. Con esa antipatía, pues yo he vivido allí 5 años y a la menos allí sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tenéis? ¿Por qué Alemania, que Alemania tiene esa simpatía con la atmosfera, llevamos esa simpatía con España histórica? Pues si quieres, mira, esa pregunta nos la apuntamos y ahora cuando terminemos la exposición... Sí, sí. Sí, bueno, aguanta que no queda mucho. El problema de España es que no tiene aliados naturales, no se ha tenido y nunca los ha necesitado. Yo es que luego quiero hacer un apunte porque para mí esto es una lucha de metamodelos. La España representa un metamodelo, como un imperio, pero también como modelo civilizador y de sociedad, y todas las otras potencias han compartido en común otro metamodelo diferente. Por eso da igual quién sea, Alemania, Francia, China, siempre el enemigo, nosotros van a ser adversarios entre sí, pero el enemigo como sistemático sí que va a ser de calidad. Sigamos con... Bueno, vamos a pasar... ¿Quieres comentar algo, Sonsoler, de la marcha hispana? Porque tú lo viviste en primera persona. Yo escucho. ¿Sí? Venga, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para volver a juntarnos de nuevo? Porque voy a dar un dato. Nosotros en Inversor Eficiente tenemos 500.000 de seguidores y son de todos los países de Hispanoamérica, incluido Estados Unidos. Es más, de donde más nos siguen es en Estados Unidos. Estados Unidos, luego viene Argentina, luego viene México, luego viene España y luego viene Colombia. Entonces, cada vez que hemos puesto una encuesta diciendo, oye, ¿te interesaría o te gustaría que los países hispanos nos uniéramos? Habremos hecho 6 o 7 encuestas y en todas las 6 o 7 encuestas han votado que sí mayoritariamente. Un 60 o un 70% de la gente vota que sí mayoritariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que el pueblo está predispuesto a que nos juntemos, ¿de acuerdo? Sin embargo, los gobernantes, pues puede que no. Entonces, por eso tenemos que hacer movimientos civiles como los que hicimos en esta marcha, porque el pueblo sí que se quiere unir. Los gobernantes, como tienen otros tipos de intereses, pues a lo mejor no, o sí. Pero lo que está claro es que el pueblo hispano se quiere unir, porque un dominicano se siente muy cercano a un puertorriqueño y a un cubano, un español se siente muy cercano también a un cubano o a un dominicano incluso, o puertorriqueño, un argentino se siente muy cercano, pues posiblemente con Perú. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y así, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos vamos a no reunificar, pero cómo nos vamos a organizar para otra vez volvernos a juntar. Cómo hacer ese jarrón nuevo. Entonces, aquí yo he hecho, bueno, estos son mapas de lo que serían, bueno, pues algo parecido como lo que serían los virreinatos. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es copiar cosas de nuestros antepasados, porque hacían las cosas muy bien. Entonces, organizarnos en virreinatos, ahora no se llamarían virreinatos, yo le he puesto aquí unos nombres. Pero, bueno, yo creo que hay que hacer la unión por partes. Entonces, vamos a hacer la unión por partes, ¿de acuerdo? Y en el camino nos encontraremos todos juntos. Entonces, aquí es una sugerencia de cómo nos podemos unir. Por ejemplo, Gran Colombia, pues aquí tenemos Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Ahí esa parte de ahí sería el Esequibo, por supuesto Esequibo siempre venezolano. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, pues ¿quién tiene sintonía? Pues a lo mejor Panamá con Ecuador pues tiene una mejor sintonía, pues tienen que empezar ellos.
es posible que a lo mejor Venezuela pues no se integrara, ¿de acuerdo? Por temas políticos. Pero sí que es muy posible que a lo mejor dos de los países, incluso Colombia, si Petro da un paso adelante, pues también se podría ser el germen, el inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen, por ejemplo, una de las zonas que se podía crear, la Gran Colombia, que ya en el pasado ya estuvieron juntos, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una. Por ejemplo, República Sudamericana, yo lo he puesto ese título como podría ser otro. Pues tú bien sabes que Argentina y Perú se llevan muy bien a nivel de todo, ¿no? A nivel institucional, a nivel de los pueblos, tal. Entonces, pues ese podría ser un buen inicio, ¿no? Que Perú y Argentina se unieran. Luego, posteriormente, pues se puede unir Paraguay, Bolivia, etcétera. Uruguay, que me dijiste que parece ser que en Uruguay hay algún tipo de tensión. Con los uruguayos nos pasa algo raro. Nosotros los queremos mucho, pero no es recíproco. Bueno. Es una relación donde parece que un hermano grandote lo quiere abrazar y besar y el chiquito no quiere. Pero bueno, antes o después se aprenderá, ¿no es cierto? Vale. Tenemos también las repúblicas centroamericanas. Esto es algo que ya ha anunciado Bukele, ¿de acuerdo? No es algo que yo me invente, sino que lo ha anunciado. Lo que pasa es que él anunció estos países que ven en el mapa, más Panamá. Yo creo que si preguntáramos a cualquier panameño nos diría que prefiere unirse a Colombia más que a las repúblicas centroamericaas. Pero esto ya es un hecho. De hecho, yo creo que Bukele le queda muy pequeño el traje donde está. Entonces, yo sí que lo veo muy factible que en un plazo de tiempo de posiblemente 5 años, pues Bukele pueda liderar, a lo mejor no todos a la vez, pero a lo mejor pues El Salvador se une con Nicaragua, con cualquier país que esté alrededor, y sea él el líder, ¿no? Nosotros nos llevamos muy bien con todos los países caribeños. Es más, es donde más nos quieren, con diferencia. Bueno, Argentina también, pero en el Caribe yo alguna vez he ido a República Dominicana y una vez, pues están los dirigentes de Dominicana aquí en el IFEMA tal y están en la madre patria, o sea, se refieren a España como la madre patria, con lo cual, bueno, yo creo que hay mucha sintonía. Entonces nosotros nos podríamos unir, pues lo que es Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, y creo que sería una unión muy buena. Este tipo de representaciones yo creo que habría que ponerle un plazo de tiempo, igual que todas las empresas ponen un plazo de tiempo para conseguir los objetivos. Pero esta de Repúblicas Centroamericanas, por ejemplo, en un plazo de 5 o 6 años yo creo que Bukele podría dar el salto y sería muy factible. Y luego la siguiente unión, pues a lo mejor la República Sudamericana sería la siguiente. Perú con Argentina, con Paraguay, Bolivia ahora mismo a lo mejor no, pero bueno, se puede empezar con 2 países y a partir de ahí los demás se van uniendo. Es decir, esto es una idea que yo tengo, pero que es muy factible, no es nada descabellado. Yo creo que aquí tenemos ahora... Llegar por lo menos una moneda, luego esos 4 bloques con una moneda común. Exacto. Y una política exterior común y complementando incluso a las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, esto es un poco como la Unión Europea. La Unión Europea no nació con los países que estamos ahora. La Unión Europea pues nació con, creo que fue Francia, Italia, los países de Benelux y Alemania. Entonces, bueno, pues esto es igual. Pues a lo mejor tenemos que empezar, por ejemplo, en el caso de vuestro, pues Argentina con Perú. Y hay pues ciertos productos que se genera una unión aduanera en la cual no hay aranceles y demás. Bueno, pues a partir de ahí se va construyendo algo y luego habrá pues una unión pues monetaria, una unión política, etcétera, etcétera. No es nada descabellado esto que estoy diciendo, ¿eh? Lo que pasa es que hay que creérselo, hay que tener fe. Nuestros antepasados tenían mucha fe en todo lo que hacían. Lo que pasa es que una fe en lo religioso y tal, bueno, pues a lo mejor ahora no tiene tanta fuerza esto, pero debemos de tener fe en lo que estamos haciendo. Aquí tenemos a México y a Guinea Ecuatorial, que apoyando lo que tú decías, y no sabemos si los ecuatorianos se sienten más cercanos a Argentina o se sienten más cercanos a los españoles, pero bueno, en cualquier caso se podría unir a cualquiera de los 4 escenarios que hemos dibujado. Guinea Ecuatorial se uniría a España, ¿no? Y aquí hemos puesto la gran incógnita que es México, que no se sabe, o sea, es algo increíble lo que se vive en México, pero es para decirle, mira, tienes que decidir, o te unes a tu madre y a tus hermanos o te vas con tu padrastro. Pues Filipinas es que es como el eslabón un poco perdido, porque al final han perdido el idioma, se habla muy poco, lo han perdido. Pero ahora mismo yo no lo veo factible para que se una.
Pero todas estas uniones sí que se pueden dar en un plazo de 5 o 10 años solamente. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva en qué nos podemos apoyar. Pero lo de México es increíble porque si alguien habla con algún mexicano se siente súper cercano a los españoles, se siente súper hispano. Pero sin embargo el gobierno es como si odiara a lo español. De hecho hay un vídeo en el cual habla el presidente de Castilla-La Mancha y dice que tuvieron una reunión con AMLO cuando era alcalde de México, de la Ciudad de México, y dice que les dijo directamente que odiaba a los españoles y que odiaba a todo lo español, que jamás vendría a España. Eso que hemos visto en los niños dominicanos, eso es el origen de eso que yo estoy hablando ahora mismo. Es decir, le han educado en el odio, en el resentimiento, en lo negativo, y entonces ya no hay manera de a ese hombre hacerle ver que, bueno, pues que nosotros no somos monstruos, somos buenas personas y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a darle un margen a Claudia Sheinbaum, porque acaba de llegar, lleva un mes y pico, pero tiene mala pinta. Tiene mala pinta, pero bueno, vamos a darle un margen. Pero si fuera inteligente, se daría cuenta que hay muchos medios de comunicación en el mundo y cada vez son más globales y cada vez hay más medios de comunicación hispanos, y si se empieza a meter con la población hispana, pues le vamos a dar todos. Yo, por ejemplo, en mi caso no tengo ninguna ideología política, entonces si puedo favorecer a los presidentes que favorecen la hispanidad, pues lo voy a hacer. Es así de claro. Entonces, cualquier medio de comunicación que, no sé, que se siente un poco hispano, pues va a empezar a criticar a esta señora y así muchas cosas. Pero bueno, es que es algo increíble porque el segundo inversor en México es España. Es decir, estás mordiendo la mano que te está dando de comer y la mano que te ha creado, la muerdes. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, vamos a darle un margen y que se dé cuenta un poco, a ver si escucha esta ponencia y se da un poco cuenta de la importancia que tenemos. Bueno, aquí tenemos a las dos figuras emergentes del mundo hispano, que es Bukele y Javier Milei. Bukele ya lo ha anunciado, es decir, ya anunció que iba a crear unas repúblicas centroamericanas y bueno, pues él es el mejor líder para liderarlo, porque es increíble, o sea, todo el mundo le quiere. Nosotros ponemos vídeos de Bukele en El Inversor Eficiente y todos tiene un montón de likes, la gente le quiere muchísimo. Pues una persona, sobre todo, que ha hecho que en su país exista seguridad. Ahora mismo, hoy por hoy, El Salvador es más seguro que Suiza. Ojo al dato. Eso es algo impensable hace 10 años. Entonces este señor está haciendo las cosas muy bien, tiene superávit, es decir, ingresa más dinero de lo que gasta. O sea, está cambiando totalmente El Salvador. Y ya ha anunciado, hay un vídeo en El Inversor Eficiente, está puesto también, donde dice que quiere juntar a todos los países centroamericanos. Ya digo que a lo mejor pues no es posible hacerlo de golpe, pero a lo mejor El Salvador con Nicaragua, con alguno de estos, pues se puede unir y ese es el germen de una república sudamericana hispana. ¿De acuerdo? Y bueno, Javier Milei, que nos dio la sorpresa, pero sorpresa agradable, cuando el 12 de octubre sacó un vídeo, que lo sacaste tú, Patricio, en tu canal de YouTube, donde, bueno, pues se alegraba de lo que es el 12 de octubre, la hispanidad, ¿no? Tú lo pusiste y, bueno, fue algo increíble, impensable. Sí, entonces, bueno, pues estos dos líderes pueden hacer de efecto catalizador de esto que yo decía de cómo nos podemos juntar, ¿de acuerdo? Entonces, pues mira, Milei, por ejemplo, sería un buen líder para liderar esa unión de países sudamericanos, porque Javier Milei, da igual que sea de derechas que de izquierdas. Si lo hubiera presentado por la izquierda, yo creo que hubiera ganado también. Es la definición de un líder, es decir, es una persona que arrastra a muchísima gente. Con lo cual yo creo que es el perfecto líder para liderar esa unión de repúblicas sudamericanas, mientras que Bukele sería el ideal para las repúblicas centroamericanas. Y hay que apoyar a estos dos señores. Me da igual que sea de izquierda o de derecha, yo creo que Bukele es de izquierda, ¿no? Si no, pero nos da igual. Al final nosotros, yo en mi caso, por ejemplo, sigo una ideología hispana. ¿Apoyo la hispanidad? Te apoyo a ti. Con lo cual, pues tenemos que apoyar a estas dos personas que hoy por hoy son dos personas emergentes, dos líderes increíbles. Y bueno, pues lo que os voy a decir al final es que tengan fe en lo que estamos hablando, porque se puede hacer. Si nos hemos juntado aquí en la Unión Europea, que no tenemos nada que ver con un alemán, con un francés, evidentemente entre nosotros es mucho más fácil. De hecho, bueno, pues en el pasado estábamos súper separados a nivel físico y demás, pero hoy en día con los medios de comunicación, de internet, etcétera, pues estamos
estamos como más cerca, y con lo cual se puede hacer perfectamente. Estos movimientos cívicos de la sociedad que tuvimos en la marcha, pues es un germen de lo que puede ser, es decir, que el pueblo empuje y nos apoyemos estas personas que son auténticos líderes y que pueden empujar aún más, con lo cual yo no lo veo tan descabellado que veamos todos algún tipo de unión de algún país hispano pues en 5 o 10 años. Además, cada vez en redes sociales hay más cuentas hispanistas, eso es algo evidente, y cada vez están saliendo más, digamos, estamos destapando más las verdades, como estas que hemos estado hablando hoy mismo. Así que nada, pues adelante hispanos, ni un paso atrás. Bueno, yo quería terminar ahora sí haciendo alguna puntualización de la marcha que hicimos, ¿no? No tenemos asociación constituida en este instante, la idea es Unión Hispana. No pretendemos ser una asociación más dentro del contexto hispánico que hay tanto en España como al otro lado del charco, sino nuestra misión es unir, es coordinar cada uno lo que está haciendo en su espacio, como hablábamos antes, unos desde el mundo académico, otros desde el mundo más de los movimientos sociales, otros desde las posiciones más desde la cultura, ¿no? Cada uno desde el espacio que esté creando, ser capaces de unir todo eso. Como decía antes Manu, una unión hispana tiene a veces más sentido que otro tipo de uniones que tenemos más por motivos de poder o por intereses, ¿no? Yo he estado viviendo, por ejemplo, en China. En Asia tienen un sistema, cuando hablabas antes un poco de macrovisiones, ¿no? Un sistema mucho más colectivista, donde el bien común está siempre por encima del bien individual. En cambio, aquí tenemos un sistema más individualista, donde la ambición personal siempre es prioritaria antes que el bien común, ¿no? Yo creo que en la hispanidad tenemos un equilibrio muy bonito en ese aspecto. Tenemos esos valores familiares, mucho más allá de padre, hermanos, hijos, sino una estructura mucho más amplia social y unos valores que nos dan un carácter muy único. Y creo personalmente que esos son valores que sería muy bonito y muy positivo a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel de desarrollo como sociedades compartir, ¿no? Creo que hay dos puntos importantes que habéis tocado. Uno, el liderazgo, ¿no? Estadísticamente, yo tengo formación de economista y de psicóloga. Desde la psicología, el 80% de las personas son manipulables. Y esto es un hecho, y esto es un dato, y lo vemos todos los días en la calle, ¿no? Eso son buenas noticias, porque eso significa que no necesitamos convencer a tanta gente, que necesitamos un 20% de líderes organizados y coordinados, ¿no? Y para el resto de personas que no tienen esa inquietud o que no tienen esa visión, simplemente, y esto es mi visión personal totalmente, unir en lo que no genera conflicto. Vamos a unir en valores, vamos a unir en cultura, en gastronomía, en esa forma de ver la vida, al margen de política, al margen, como hemos hablado, ¿no?, de ideologías, y darle más fuerza a eso que nos une y buscar a esos líderes que estén alineados ahí. Porque creo que al final los valores son más importantes, ¿no? Y los grandes cambios que hemos visto políticos, o sea, actualmente estamos en un mundo, y yo he estado un poco metida en temas políticos sin ningún partido por mi cuenta, ¿no? Pero hay mucha fricción y hay mucha desesperación, y hay mucho sentimiento de impotencia, ¿no?, en la calle, mucha polarización. Y personalmente, y lo que la historia ha demostrado, es que los grandes cambios políticos vienen de movimientos sociales. Entonces creo que esa unión y esa fuerza y esa coordinación de todas las asociaciones que hay, empresariales, culturales, todos esos pequeños grupitos que ya están haciendo un trabajo brutal, creo que es el momento de unirlos y de crear algo que realmente, como decía Patricia al principio, tenga una influencia y un poder real. Y creo que esa es un poquitín la visión que tenemos, el camino que tenemos, y os invito a todos los que estéis en ese camino a que contactéis o con Manu o conmigo y poder hacer algo juntos. Muchas gracias. Y por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si te has sentido contestado antes al hecho de Alemania, Inglaterra. No, dale. Tiene que ver con que son países que han perdido su rumbo a partir de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, Alemania es un país todavía ocupado de alguna manera, no tiene tratado de paz. Entonces, por suerte han logrado un rumbo industrial, pero fíjate ahora lo perdieron, lo están perdiendo rápidamente, ¿no? Porque está sostenido. Pero los alemanes, me acuerdo hace muchos años, un periodista alemán jubilado que vivía en la Argentina, me dice, Patricio, venite que te quiero presentar a unas personas. Cuando llego, había otro periodista alemán, un periodista español y yo, que también soy periodista. Yo era muy jovencito. Y me dice, bueno, Patricio, hay aquí 4 compatriotas. 4 compatriotas, le digo. Por Carlos V, Patricio, por Carlos V. Tenés razón. Yo creo que los alemanes, si fuesen inteligentes, dirían, pero ¿qué nos conviene a nosotros? ¿La anglosfera o recuperar con los pueblos hispanos aquello en común que teníamos? ¿Cierto? Impulsar una asociación Carlos V de intercambio cultural germano-hispano. Creo que sería mucho más inteligente por parte de ellos. Que los italianos nos hagan esto, para los argentinos como un puñal en la espalda, es decir, ¿cómo Italia viene a hacernos este planteo? Además creo que para un italiano es mucho más fácil entenderse con un brasileño que hable español que con un brasileño que hable inglés. Son lenguas cercanas. Así como nos pasa a nosotros que nos sentimos en casa en España, los italianos cuando van a Argentina, y eso que nuestro país no es bilingüe. Argentina se pudo haber dado el mismo caso que Canadá, pero no se dio. Si la comunidad italiana van a la Dante Alighieri, se han incorporado palabras del italiano al argot, al lunfardo argentino, pero no somos un país bilingüe. Sin embargo, el italiano se siente en casa. Realmente creo que para ellos les convendría mucho más una proyección de los negocios italianos en Brasil con un Brasil que hable español. Y Francia es el máximo de la traición a Francia, el pretender que los brasileños no hablen español. ¿Qué les pasa? Sí, también, tanto se aman con los ingleses, tanto le tienen que agradecer, ¿qué quieren agradecerle? La ejecución de Juana de Arco, la destrucción de la flota francesa en Toulon en el año 41, no sé qué quieren agradecerle. El que los haya metido en tantas guerras inútiles en las que Francia no tenía por qué haberse metido, lo mejor de la juventud francesa muerta en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a instigación británica. La verdad, yo creo que a Francia le vendría mejor un país que hable una lengua de origen latino, como es el castellano, ¿no es cierto? Que hagan esto, que solamente beneficia a la política británica. Una vez Mitterrand dijo, si yo tuviera el español para crear una hispanoesfera, ¿no? Se tuvo que conformar con la francoesfera, que es algo medio agarrado los pelos, ¿no? Unas siglas en el Caribe, el Quebec, pero realmente es muy pobre con respecto a nosotros. Así todos tratan de organizar esa francofonía. Está Vietnam en la francofonía, pero yo creo que si Francia tuviera mejor visión, podía ejercer mayor poder dentro de una hispanoesfera que dentro de la anglosfera. Porque de hecho Francia es un país poderoso. Entonces, ¿a quién nos puede vender a los hispanos un tren de alta velocidad? Francia, España y Japón. Bueno, pero no Inglaterra. Inglaterra no tiene tren de alta velocidad. Los trenes norteamericanos, ni hablar, son horribles. Entonces, realmente que Francia nos golpea a nosotros por la espalda, la verdad que es un error estratégico y demuestra que la clase política en Italia, Francia y Alemania está subordinada a intereses de la anglosfera, ¿no? El día que esos países tengan gobiernos patriotas, defenderán que en Brasil se hable español. Sí. Bueno, primero felicitaros, me parece interesante, claro, es plantear el tema. El tema se plantea en diferentes medios ya actualmente. Primero hay un movimiento en cuanto a autores que quieren desmitificar la mala fama de España, etcétera, que parece que viene más o menos del mundo anglosajón, ¿no es eso? Eso en gran parte. Y entonces ahora hay cantidad de obras, hay películas, yo no sé si se llama Hispano o Iberoamérica, que es una excelente película que muestra todo lo que ha aportado el
imperio español, de alguna manera. Todo lo que ha aportado España en cuanto a cultura, religión, construcciones, universidades, etcétera. Súper interesante. Todo eso yo creo que es que hay un movimiento en marcha clarísimamente. Vosotros pues, lo habéis iniciado desde Hispanoamérica, que me parece estupendo, pero aquí en España ya hay mucho interés por esto. Y desde luego hay otra cosa, por ejemplo, hay un congreso en el cual me invitan, que es Congreso Sexto, o el sexto Congreso Sisto, CISSTO. Y parece que quieren desde la sistemática crear de todas formas una unión iberoamericana o como se llame. Pero el caso es que quieren crear algo, un movimiento. Lo que pasa es que hay que recordar que existe ya Mercosur, que existe ALADI, no, Sí, ALADI. AL, que es una organización internacional que podemos decir que es más que light, desafortunadamente. Pero ha habido movimientos en este sentido, sobre todo económicos, de unión económica. Pero hasta ahora no se ha visto ningún resultado. Desafortunadamente, Mercosur es muy intergubernamental, o sea, no tiene nada que ver con la Unión Europea en este sentido, ¿no? Eso es lo que yo veo, pero movimientos culturales, yo creo que eso es quizá cultural, religioso y de toda índole que pueda unir. Y otra pregunta que tengo, cuando dice Latinoamérica o Hispanoamérica, Latinoamérica sería incluyendo Brasil, y yo creo que hispano sería, no sé si sería excluyendo Brasil. Eso planteo la ¿no? Iberoamérica sería con Brasil, ¿no? Ya. A ver, realmente... Tienen que arreglarlo a ver si incluimos o no incluimos ese movimiento los portugueses. A ver, Cercanos, al fin y al cabo. lo que es Hispania, cuando los romanos nos denominaron Hispania, incluía Portugal y España, con lo cual, desde ese punto de vista, se podría incluir a los brasileños, a los portugueses perfectamente. Pero bueno, es que también hay dos países que hablan portugués perfectamente, que es Mozambique y Angola. Sobre todo Angola, es que el idioma materno de los angolanos es el portugués. ¿De acuerdo? Entonces, pues, no dejemos, es con lo mismo que Guinea Ecuatorial, que siempre hablamos de, pero es que están ahí también. Pero bueno, yo creo que, a ver, ojalá y se uniera Brasil a nosotros, porque tiene una fuerza terrible. Es decir, nosotros ojalá y se uniera. O sea, yo creo que sería... No, porque aporta. Además, es que creo que el 60% de las palabras en portugués y en español son las mismas. Lo que pasa es que el acento es muy diferente. Pero es que yo me puedo entender con un portugués hablando portugués. Y ellos nos entienden más a nosotros que nosotros a ellos. Ojo. Sí, es cierto. Eso no lo sé por qué es, pero se produce. Entonces, el entendimiento que podemos tener, y además en la forma de ser, pues son un poco alegres también como nosotros, saben vivir la vida, porque el hispano, pues, no sé, tiene un sentido de la vida muy diferente a lo que es un anglosajón. Porque al final un anglosajón lo único que quiere es hacer dinero a costa de lo que sea. ¿De acuerdo? Y el hispano es vivir la vida y ser feliz. Es que son dos conceptos diferentes de lo que es la vida. Esto no significa que no trabajemos, sino que intentemos hacer dinero, etcétera, etcétera, pero somos como muy diferentes con ellos. Entonces yo creo que Brasil, sería increíble, pero yo creo que debemos empezar poco a poco. Por ejemplo, vamos a poner ejemplo de España con República Dominicana, que hay un entendimiento total. A nivel de instituciones, a nivel de gobierno, sea del color que sea, el gobernante que esté, pues nos entendemos muy bien con ellos. Pues si yo le digo a un dominicano que de aquí a 4 o 5 años su salario mínimo va a ser de 1.100 euros, es que no tengo que hacer nada más. Es decir, esa gente, si hacemos una votación, va a votar que sí a la unión entre España y República Dominicana. Pero así de entrada. Con lo cual no es tan difícil, lo que pasa es que hay que tocar los puntos favorables para todos, los puntos en común, lo que ha dicho Sonsoles. ¿De acuerdo? La gastronomía, el baile, la música, tenemos muchos puntos en común. Yo tengo muchos más puntos en común con un argentino que con un alemán, pero muchísimos más. Entonces tenemos que aprovechar esos puntos en común y eliminar esas fricciones que tenemos de si latino, que no van a ningún sitio, que nos da igual. Pero aprovechemos esos puntos en común
Porque nosotros nos vamos a entender mucho mejor que con cualquier persona que esté dentro de la Unión Europea. Y si se ha logrado unir la Unión Europea, que es algo artificial, bueno, pero nos separan el idioma, nos separa la religión, nos separa muchas cosas, ¿de acuerdo? Nosotros, según entremos... Sí. Perdón, yo creo que uno de los grandes objetivos de España sería buscar la reunificación con Portugal. 13 millones de portugueses, 47 millones de españoles, 60 millones, fortaleciendo sobre todo en la juventud la idea de un proyecto común. Yo creo que en una generación se termina consolidando eso, ¿no? Y luego hay otra cuestión, y ya después me callo, otra cuestión es la lengua castellana. Hay una batalla que ya empezaba en España para mantener, porque aunque haya 60 millones de latinoamericanos en Estados Unidos, pese a todo, arrasa completamente el inglés. Y eso se ve en los WhatsApp, se ve en los porcentajes, están estudiando todo esto. Entonces, hay desde la Academia de Jurisprudencia y Legislación, la Real Academia Española, el otro día había un coloquio precisamente sobre la lengua española, vamos, y el derecho internacional, porque eso es mi materia y por eso me preocupa. Y entonces parece ser que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, que no sé si ha visto más por caso o no, hay una dirección general y hay un tal Guillermo Escribano, que es diplomático y que se ocupa especialmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de esas cuestiones. Es una persona, desde luego a mí me dio muy buena impresión y parece que la diplomacia española está también intentando intervenir en diferentes lugares, etcétera, en países donde están destinados los diplomáticos, ¿no? Españoles. Es decir, digo que la lengua española, y eso, por ejemplo, hasta el vicepresidente de la Academia está muy preocupado porque las estadísticas, igual que el francés, están luchando, pero tienen hasta emisoras especiales sobre el francés, de todo el mundo, digamos, francoparlante. Eso es una de las cosas que se podría cuidar, ¿no? Una televisión, claro, pero habría que tener un buen nivel cultural, etcétera, y cuidar el tema mucho. Pero mira, esto que está diciendo es muy importante porque no hay un medio global a nivel hispano que sea fuerte. Porque hay televisiones fuertes en España, pero que solamente se ven en España. Hay televisiones argentinas fuertes en Argentina, pero solamente se... Pero no hay un medio de comunicación global que cubra todos los países. Aunque hay la CNIL, pero... Entonces me da exactamente igual. A ver, nosotros hay que tener en cuenta que estamos siendo atacados. Y yo por eso que pues, la gente preguntaba, ¿pero por qué tú? Porque yo, las veces que venía aquí, tú lo sabes, Gloria, pues hablo de inversiones, de economía y demás, pero cuando atacan a mi país no lo puedo remediar, me tengo que poner en defensa. Y no solamente defienden los militares, lo podemos defender desde cualquier ámbito. Entonces, tenemos que defendernos de todos los ataques que nos hacen, es que son muchos y en muchos ámbitos, y además siempre es por detrás, nunca vienen de frente, y siempre lo hacen con algún hispano de por medio. Por ejemplo, el idioma español es un idioma atacado. ¿Por qué? Porque es el elemento en común de todos los hispanos. Ellos no van a atacar algo que sea, por ejemplo, algo indígena, porque eso es algo de la tribu esa o de los indígenas no sé qué, pero el elemento en común de los hispanos es el idioma español. Y lo español, por eso atacan mucho más a España que a cualquier otro país, pero algunos se va a sorprender porque de aquí a un X tiempo van a empezar a atacar a los argentinos, cuando empiecen a subir, van a empezar con los peruanos, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo el elemento en común es lo español y lo hispano, entonces uno de los elementos que atacan más es el idioma, entonces tenemos que defender el idioma, por eso yo he dicho que Guinea Ecuatorial es un ejemplo de cómo defender un idioma en un continente, porque son 1.200.000 o 300 de habitantes y lo están defendiendo como como gato panza arriba, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que fomentar el español, porque además es un idioma, aparte de ser muy bonito, es un idioma que es mucho más fácil, yo creo, que aprender que lo que es el inglés o cualquier otro idioma. Entonces tenemos que fomentarlo porque es el elemento que más nos cohesiona, ¿de acuerdo? Y lo hablamos 600 millones de habitantes. Tienen los institutos cervantes, pero no sé, habría que crear un tipo de institutos que sean de mayor, diríamos,
Sí, pero es que, por ejemplo, es que al final eso tampoco tiene fuerza. Pero desde luego que había que ir a algún ente, pero esto tiene que hacerlo el gobierno. Algún ente que sea más global, que sea más funcional y que no sea solamente académico. Es lo que estamos hablando de las televisiones. Pues debería haber un medio de comunicación hispano que defienda. Ahora, por ejemplo, yo veo mucho Latinus, que son de Estados Unidos. Bueno, pues le meten una caña a Claudia Sheinbaum desde que empiezan hasta que acaban. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, es que si tú te metes con los hispanos, nosotros no vamos a defender, entonces nos tenemos que defender de todos esos ataques y bueno, yo creo que no está tan lejos una unión entre algunos de esos mapas que yo he enseñado, no nos queda tanto. Lo que pasa es que hay que tener mucha fe y hay que apoyar mucho, hay que tener mucha fuerza y sobre todo el movimiento civil, social, es el que tiene más fuerza. Si los dirigentes, los gobernantes ven que tenemos fuerza, ellos se van a apuntar al carro. Es decir, esa manifestación que hicimos hace poco, pues la verdad que fue muy bonita, estuvo muy bien, no es porque lo hiciéramos nosotros, pero estuvo muy bien organizada. Pero si hubiera sido multitudinaria, estamos hablando de que miles y miles y miles de personas, ellos se hubieran apuntado al carro, los políticos. Entonces tenemos que ser nosotros, la próxima que convoquemos, que será el año que viene, el último fin de semana de septiembre, esperemos que sea multitudinaria para que los políticos tomen nota y se apunten a ese carro. Y tenemos que ir todos juntos. Además, mi idea es que la siguiente manifestación vaya gente de izquierdas y de derechas. Por ejemplo, la señora Ayuso, que es muy defensora de la hispanidad, y ¿cómo se llama? Paje, de Castilla-La Mancha. Para dar una sensación de unión, porque al final tenemos que ir todos unidos. Entonces, así es como se hacen las cosas. Entonces, vamos a sembrar esas semillas. Esto que está comentando Sonsoles, unir a través de la gastronomía, hacer encuentros, incluso conciertos, no sé, de muchas cosas que tenemos en común. Y a partir de ahí, pues lo demás vendrá solo. Es decir, el movimiento primero es el que más cuesta. Esto que hicimos nosotros, que fue la primera marcha a nivel mundial, pues es lo que más costó. Yo hablé con Héroes de Cavite, ¿tú los conoces? Ángel Benzal, y me dijo que el primer acto que ellos hicieron se apuntaron 30 personas. Y hoy en día cualquier acto que hacen ellos va mucha gente. Entonces nosotros juntamos en esta primera 400, 450 personas, que parecen poco, pero no son pocos, para ser una primera marcha. Es más, tenemos pensado hacer una segunda marcha o concentración en República Dominicana, por esto que estaba yo diciendo. Entonces esto será posiblemente para Semana Santa y vamos a hacer una concentración hispana. ¿Para qué? Para saltar ya este movimiento, que salte ya al continente americano y empieza a crecer, ¿de acuerdo? Y los políticos empiezan a tomar nota. Y sobre todo eso que he dicho yo, que mucha gente no lo sabe, cuando hemos hecho esas encuestas en el inversor eficiente, 60-70% de los hispanos quieren vivir juntos. Porque a mí, por ejemplo, yo cuando estaba viviendo en Londres, yo me juntaba con, pues en este caso, uruguayos y colombianos y mexicanos. ¿Por qué? Porque lo siento como mío, es como un espejo que yo tengo delante. Entonces yo no llegaba nunca a gente inglesa. Primero porque son muy fríos, segundo porque nos desprecian y tercero porque no tienen muchas cosas en común con ellos. Entonces al final pues yo me junto con quien me trata bien, con quien me entiendo bien y con quien tengo esa química. Y entonces eso solamente se consigue entre los hispanos. Y eso además se consigue del minuto uno. Hay gente que viene inmigrante aquí a España, yo qué sé, Cuba, donde sea, de Argentina, de Venezuela, y a los 2 o 3 semanas ya está integrado dentro del país. Y eso no se consigue con otras nacionalidades. ¿Por qué? Pues porque compartimos muchísimas cosas. Hay un video muy gracioso de una chica coreana que está haciendo un tour por Nueva York y ve que unas chicas hispanas, una argentina, una peruana, una colombiana, se juntan en el tour y se ponen a charlar. Y ella las mira y dice, no entiendo, son chicas de 4 países distintos y se tratan como si fueran primas de toda la vida. Yo me acabo de cruzar con otra coreana y ni siquiera la saludé. Ni la saludé. Estas se hacen amigas y ella lo veía como algo inentendible. En la Argentina hay una comunidad japonesa bastante grande. Algunos han vuelto a Japón y les ha costado, no los recibían tan fácil, ¿eh? Lo vean como, bueno, medios gaijin, ¿no? Como extranjeros, cuando étnicamente eran japoneses. Al final los terminan aceptando porque tiene un problema poblacional. El idioma español, quería cerrar con esto, no solo es atacado porque es nuestro valor común que nos permitiría integrarnos, sino también porque es un idioma mucho más elevado para el pensamiento filosófico y teológico.
Chesterton decía, a la hora de una duda teológica uno termina un pensador español. Es decir, se puede entender mucho mejor a Parménides o a cualquier griego desde el español que desde el finlandés, ¿no es cierto? ¿Cuántos pensadores y filósofos importantes da el mundo del Báltico? Filósofos letones, ¿conocen ustedes? La verdad, me parece que tiene un problema de limitación, ¿no es cierto? ¿Cuántos filósofos finlandeses? Un amigo mío tiene una teoría, dice, con esos países tan fríos, a medida que vas llegando a casa al mío, se te congela el alma. Esos pueblos son ateos porque el frío te congeló tu alma, tu ser nacional, ¿no es cierto? Por eso los grandes pensadores son del Mediterráneo. Bueno, evidentemente yo creo que para lograr pensamiento profundo es mucho más fácil. El español te da muchas más herramientas. Además, el español incorporó del náhuatl. La profesora Mónica Nicolelo de Uruguay, una intelectual que yo respeto mucho, ella dice, podríamos decir que Nebrija arranca con la lengua castellana, pero no podríamos considerar a todas las lenguas nativas americanas a las cuales España les dio alfabeto, les dio gramática, las convirtió en lenguas escritas, como lenguas tribales españolas, porque le han incorporado palabras al español, al castellano, convirtiendo al castellano en español. O sea, el español es el castellano con palabras del tágalo, del taíno, del quechua, del náhuatl. De hecho, casi todos los días usamos una palabra náhuatl. ¿A quién no le gusta un chocolate? ¿Quién ha comido un chocolate el último mes? Bien, has comido una palabra en náhuatl. Los cantantes del Caribe, nadie tiene claro si son puertorriqueños o costarricenses. Bueno, los músicos del Caribe han sido un éxito. Y a ver, uno no tiene claro de dónde es. Yo de chico creía que Serrat y Rafael eran argentinos. Me encanta. Un amigo mío contaba, a mí se me generó un trauma cuando era muy chiquitito y me dijeron que Gaby, Fofó y Miliki no era argentino. ¿Cómo que no? Dice, yo lloraba delante de mi padre. Y me parece, bueno, no, pero eso es casi lo mismo, le decía. Dice, mi primera clase de hispanidad fue porque mi padre, para consolarme, dije, no, pero es lo mismo. Le decía, dice, no puede ser, son españoles, pero es lo mismo, es la misma lengua, es lo mismo, lo mismo. Sí. Yo creo que hay que empezar por una unión arancelaria, o sea, es decir, no hace falta inventar nada nuevo. La Unión Europea es un ejemplo de cómo se puede hacer la unión. Es decir, empezaron con 4 productos, el acero, el no sé qué, no sé cuántas, que no tenían aranceles, empezaron a meter más productos, una unión arancelaria, luego poco a poco pues metieron un parlamento, metimos la moneda común. No es tan difícil. Yo creo que es bastante fácil, es decir, no nos van a dejar, nos van a poner todas las zancadillas que puedan, eso está claro, pero bueno, pues con eso contamos, al final las cosas no hay nada fácil, entonces lo que hay que poner es mucho esfuerzo, mucha fe en lo que estamos haciendo y yo sí lo veo muy factible, sobre todo lo que es la Unión de Centroamérica lo veo lo más factible de todo y la vuestra también, más que la nuestra. Porque es que Perú y Argentina se llevan muy, muy bien. Cuando hubo la guerra de las Malvinas es que Perú se volcó con vosotros. Es que es un poco, Perú es como el guardián de todo lo que es Sudamérica. Entonces ellos guardan todos los valores. Es, por ejemplo, Cuba. A mí me da mucha pena Cuba porque si a un español le dicen ¿qué país preferirías? Pues a lo mejor te dicen pues, Cuba, dentro de los hispanos, ¿no? O tenemos mucho cariño a Cuba, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos guardan toda la esencia de lo que es lo hispano. Toda esa resistencia que hemos tenido históricamente contra muchas cosas, pues la tienen ellos. Es verdad que claro, ya se mezcla el tema político y demás, pero
Pero Cuba guarda, yo creo que las mejores esencias de lo que es lo hispano. También los guineanos de Guinea Ecuatorial son muy buenos porque se parecen mucho a los españoles de los años 60, que eran los que levantaron este país. Y también son muy, muy, muy buenos. La verdad es que yo soy un enamorado de Hispanoamérica. Es algo... Me da mucha rabia que nos ataquen tanto y que nos intenten dividir, porque ahora realmente no son... Es decir, lo que quieren ahora es dividir en más trocitos los trocitos que ya habían dividido. Esto se ve mucho en México. Entonces ahora fomentan el indigenismo. Sí, fomentan el indigenismo. ¿Para qué? Para que se divida alguna zona de México, pues no sé si será la zona sur de Chiapas o el otro, para que sean más pequeñitos y sean más débiles y poderlos controlar más. Entonces meten a políticos que aparentemente son súper mexicanos y demás, pero al final están haciendo lo que le dice otro por arriba que tiene que hacer. Es decir, meterle el veneno, en este caso de México, le meten el veneno del indigenismo. ¿De acuerdo? Cuando en México debería ser el que liderara pues todo el mundo hispano, pero bueno, en la actualidad pues es imposible. Ahora mismo eso sí que sería imposible el pensar. Manu, tenemos que ir acabando. Sí. Un último mensaje de esperanza. Déjanos con un último mensaje de esperanza. Mira, la unión que yo he planteado a cualquiera de esas cuatro es factible en un plazo de tiempo de 5 o 10 años. Podemos empezar con la centroamericana, podemos empezar con la española, la sudamericana o la de Gran Colombia, que ya se hizo en su momento. Solamente tenemos que mover las herramientas adecuadas para llegar a nuestro fin, y las herramientas las hemos mencionado aquí. Solamente nos falta que los líderes se nos sumen, que ya parece ser que se nos están huyendo. Entonces, en 5 o 10 años podríamos empezar a ver una unión de alguno de los países hispanos. Muchas gracias a todos. Tenemos una cena organizada, si alguien se quiere sumar y no está apuntado todavía, nos lo puede comentar. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Saben que todo esto lo hacemos a pulmón, así que tenemos unas camisetas con el escudo imperial. Si algunos quieren llevarla, le estaríamos muy agradecidos, porque eso nos ayuda a financiar nuestros gastos y nuestros viajes, y siempre hay algún sobrino a quien regalarle una de ellas. Las tenemos acá afuera. Sí. Hay un refrán, perdón, Sí. hay un refrán que dice: a la cama no te irás sin saber una cosa más. Yo en este caso creo que nos vamos a ir a la cama sabiendo no una, muchas cosas más. Quiero agradecer vuestra presencia en esta casa. Ha sido un placer escuchar vuestra conferencia, un placer auténtico. Y además se sabe, porque cuando las sillas no se mueven Es porque hay interés. es porque hay interés, efectivamente. Y agradecer también a todos los presentes. Muchas gracias y os esperamos nuevamente. Muchísimas gracias.